Vamos a empezar la grabación antes de olvidarme. Hicimos el repaso de los dos flujos circulares del ingreso, tanto presentado por Leroy Miller como también por Samuelson y Mochón, que ya son conocidos nuestros, pues ya manejamos sus libros. Y ahora vamos a continuar nuevamente con un repaso rápido de lo que estuvimos haciendo, es la parte práctica en las primeras clases, que ustedes recordarán perfectamente, que eran esos ejercicios de análisis de comportamiento del mercado. Y vamos a trazar algo nuevo que probablemente en teoría económica también ya estuvieron tocando también, que es curvas o también denominados fronteras de posibilidad de producción. Bueno, muy bien, vamos a lo nuestro. Vamos aquí, vamos con el PowerPoint y vamos a compartir. Ahí está. Bueno, ¿recuerdan cuando estuvimos analizando que nos costó mucho y vamos a llegar en su momento a volver a hacer nuevamente ejercicio y casos prácticos de análisis de mercado? Habíamos hablado de lo que era movimiento y desplazamiento. Sabemos que los desplazamientos son hacia la derecha o hacia la izquierda. Sabemos que los desplazamientos hacia la derecha implican incrementos y hacia la izquierda implican, obviamente, disminuciones. Y estamos hablando de movimientos también, que los movimientos son en forma ascendente o descendente, ¿verdad? Ahora, a eso le denominamos variación de la demanda. Vamos a analizar de la demanda nomás, ya que a nosotros se nos entrena más como ofertantes. La variación de la demanda representa sencillamente un desplazamiento de la curva de la demanda. Y había factores que desplazaban la curva de la demanda, ¿se acuerdan? Era la renta media de nuestros clientes, estamos hablando del precio de los bienes relacionados con el bien en cuestión, estamos hablando también de elementos especiales, impuestos, por ejemplo, los gustos, las preferencias de los consumidores, etc. Y en el caso de la oferta, por ejemplo, era el número de oferentes, era el tamaño del mercado, también el precio de los factores relacionados con el bien en cuestión, en este caso, por ejemplo, los factores que utiliza la empresa para producir el bien que estemos analizando. Esos son factores que podrían desplazar. Ahora, cuando hablamos de variación de la cantidad demandada, porque una cosa es la variación de la demanda o de la oferta, que en este caso estamos analizando la demanda nomás. Y otra cosa es la variación simple de la cantidad. Cuando hablamos de variación de la cantidad, significa sencillamente un movimiento a un punto distinto, a un punto diferente, pero de la misma curva, en el caso de la demanda. Por eso el precio o tiene en forma ascendente, que es hacia arriba, o en forma descendente. Y usted tiene que tener en cuenta que cuando hablamos de la variación de la cantidad, o también le decimos movimiento, el único factor que varía es el precio. Los demás factores permanecen constantes, como se dice en economía. O, dicho de otra manera, permanecen igual, no sufren ninguna variación. El único factor que varía es el precio. Cuando hablamos de movimiento, o también denominado, como dice acá, variación de las cantidades. Muy bien. Acá están estos factores que pueden afectar la curva de la demanda. Justamente acá escribimos renta media, población. Acá, por ejemplo, en el caso de la oferta, es tecnología, precio de los factores que estemos analizando. También podría ser tamaño de mercado, etc. Bueno, muy bien. Esto es importante aprender, distinguir, ¿verdad? Entonces, cuando el profesor plantea un caso, uno puede distinguir si es un desplazamiento o movimiento. Vamos a hacer más ejercicios más adelante. Bueno, después acá hablamos de esta influencia de los diferentes desplazamientos que puede sufrir la curva de la demanda, como también la curva de la oferta, y la influencia que genera eso en los precios y en las cantidades. Este es un esquema completito. Básicamente son los 4 casos. Si aumenta la demanda, obviamente ustedes saben que la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué pasaría con el precio y la cantidad? Ambos se incrementarían. Eso es cuando aumenta la demanda. Cuando disminuye la demanda, ocurre lo contrario. La curva se desplaza hacia su izquierda o hacia adentro, como decía el libro de Francisco Mochón en el probatorio. Ahora, ¿qué pasa con el precio y la cantidad de mercado? Ambos bajan. Fíjense, cuando aumenta, se desplaza hacia la derecha y los dos suben. El precio sube y la cantidad sube. Cuando la demanda se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que se reduce. ¿Y qué pasa con el precio y las cantidades? Ambos bajan. En cambio, cuando aumenta la oferta, también se desplaza hacia la derecha, pero acá los precios van a bajar y las cantidades ofertadas van a subir. En cambio, cuando la oferta se disminuye, se desplaza hacia su izquierda o hacia adentro del gráfico. Y ahí ocurre lo contrario. Ahí los precios subirían y las cantidades bajarían. O sea, ¿qué cantidad es la que bajarían? Estamos hablando de la oferta. Por lo tanto, las cantidades ofertadas disminuirían y lo poco que hay, como dijimos hoy con el compañero, cuando hay pocas cantidades ofertadas, los precios se incrementan. Es más caro el producto. Bueno, muy bien. Vamos a seguir avanzando acá. Y acá hablamos de
Ahora, este es un caso que hicimos ya. Acá hablamos de las fronteras de posibilidades de producción. ¿A qué les suena? Normalmente yo les recomiendo a mis alumnos cuando van a leer un texto, porque con el profesor dan la idea central nada más, y damos los casos y analizamos, ¿verdad? Luego ustedes se van y van a tener que leer el libro solos. Una manera interesante de estudiar en la universidad, que yo no lo considero, el leer de memoria tipo onda colegio es lo peor. ¿Por qué? Porque, como yo le dije a ustedes, aprendemos de memoria y al cabo de muy poco tiempo ya nos olvidamos porque aprendimos de memoria nomás, y el único objetivo era la materia nomás. En la universidad tenés que estudiar ya para que se te quede, para que vos puedas llevar eso luego a la práctica en tu vida profesional. Entonces acá tenemos que interpretar, acá tenemos que analizar, no memorizar. Y una manera interesante de estudiar es leer los títulos, tratar de entender el título. Si el título te da una idea referencial de lo que vas a estudiar, entonces te es más fácil a la hora de interpretar solo. Por eso muchas veces me dicen mis alumnos, cuando estamos hablando contigo, profesor, entendemos, es claro. Pero cuando leo solo el problema me dice. Porque cuando leo solo no entiendo lo que estoy leyendo. Entonces hay que tratar de interpretar, ese poder de interpretación y de análisis. Y es una debilidad que tenemos todavía, que del colegio traemos. A veces nos enseñan a leer y leemos por leer, pero no entendemos lo que leemos. Y eso es un problema que arrastramos en la universidad. ¿A qué le suena cuando usted leen fronteras de posibilidades de producción? ¿Qué le suenan estas palabritas? Fronteras de posibilidades de producción. ¿A qué le suena? Fronteras de posibilidades de producción. Sencilla la pregunta, señores. A ver un poco, Jazmín. ¿Qué te suena, Jazmín, cuando alguien te habla de frontera? Mira, Jazmín, hasta ahí la frontera te dicen. ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. ¿Qué te suena cuando alguien te dice frontera? ¿Con qué término puede ser un sinónimo de frontera? Una pregunta sencilla, señores. No es ni ciencia esto. Límites. Limitación, exactamente. Límite. Muy bien. Si Leti, vos te querías a la Argentina, hipotéticamente, vos podés cruzar el río y ya está, ya agarrar una canoa y te va al otro lado. ¿Podés cruzar así nomás la frontera? De hecho, podés cruzar, pero se debe cruzar de esa manera. ¿Te van a permitir o hay sanciones? Y a esas acciones si es que no pedí permiso o si es que Claro. no. O sea que hay por donde vos tenés que guiarte y para poder ingresar a un país, ¿verdad? Por más que vos puedas agarrar una canoa y te vas remando hasta el otro lado. Pero Sí, vos tenés que pasar por la aduana, por migraciones, registrarte, mostrar tu documento, ¿verdad? Así es. sí. Bueno, perfecto, coincido. En la economía también hay fronteras, hay límites. Acá lo que le está diciendo a ustedes, compañeros, es que en fronteras de posibilidad de producción hay un límite de producción. Hasta ahí podemos producir con lo que tenemos. Ahora, si nosotros llegamos a producir con lo que tenemos hasta el límite, ahí ya es eficiencia económica. Es el tope, es lo máximo. A ver, Alejandra, ¿podemos medir el rendimiento académico de nuestros alumnos? ¿Podemos decir cuando un alumno es bueno, no es bueno, muy bueno, excelente? Si hay una manera de medir, hay un tope. ¿Vale, Alejandra? Hola, Alejandra. ¿Está o no está? Sí, profe, acá estoy. Es que mi compu es muy lento, por eso. No te preocupes. Alejandra, nosotros tenemos una forma de medir el rendimiento de los estudiantes. Sí, ¿Y cómo medimos el rendimiento de los estudiantes? y a través de pruebas. Pero, sí, a través de pruebas, ese es el medio. Pero el resultado, hay forma de medir el resultado. Podemos decir, este alumno es excelente, este alumno es bueno, este alumno es mediocre. Hay maneras de medir eso a través de la prueba, pero hay una información donde te dice, este es bueno, este no es bueno. Podrían ser las calificaciones, el legajo universitario, el legajo académico de resultados, de los parciales, defensas, de exámenes. Te puede dar ese resultado, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿cuál es para vos? Vamos a suponer, Alejandra, el día de mañana es profesora en la universidad también. Alejandra, ¿cuál es el tope, cuál es el límite para un alumno brillante?
En cuanto a calificación me refiero. Cinco. La calificación es 5. Un alumno que tenga 5 es alumno excelente. Un alumno que saque 4 es un alumno muy bueno. Un alumno que saque 3 es un alumno bueno. Un alumno que saque 2 es un alumno aceptable, que para mí es una nota mediocre, pero es aceptable. Y un alumno 1 es un alumno aplazado, ¿verdad? Que no, evidentemente no está preparado. Tiene que volver a recursar para volver a adquirir los conocimientos que le permitan o que le habiliten el grado de conocimiento que requiere la profesión. Pregunto para cualquier curso, ¿existe nota 6? ¿Existe nota 6 o no? No. No, ¿verdad? Gracias. Bueno, exactamente. Un alumno máximo, con todo su esfuerzo, con toda su disciplina, con todo su interés, poniendo en juego todos los factores productivos que tiene para lograr la producción académica máxima, va a llegar hasta 5. Hasta 5. Esa es su frontera de posibilidad de producción académica. Ahí logra su FPP. Si un alumno tiene 5 materias en el semestre y saca 5 calificados en cada uno, hasta ahí es su tope. Esa es su frontera de posibilidad de producción. Y eso es lo que está tratando este capítulo. La frontera de posibilidad de producción, que también se le denomina curva de posibilidad de producción, muestra las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía, lo máximo, dado los conocimientos tecnológicos y la cantidad de factores o recursos productivos existentes o disponibles en ese momento. O sea, esas son las dos cosas que condicionan. Los recursos tecnológicos disponibles y la cantidad de factores o recursos productivos disponibles. O sea, la cantidad de capital, tierra y trabajo que disponemos en ese momento. Por lo tanto, la FPP representa el menú de opciones de que dispone una sociedad. Y acá fíjense cómo presenta Samuelson, ya presentaba en su libro de esa manera, y cómo presenta también Francisco Mochón, en este caso, Leroy Miller en su libro de economía. Acá aparece mantequillas. Vamos a tratar de por qué ponen mantequilla y por qué ponen cañones. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Leti, ¿vos ves algo de diferente, algo de similar entre cañones y mantequilla? ¿O son cosas muy diferentes? ¿Qué opinas, Leti? Son diferentes. Son muy diferentes. Y en forma intencional, Samuelson y Miller presentan en su libro de economía eso. Acá te dice posibilidades. ¿Qué son las posibilidades? Las posibilidades que ustedes ven aquí, esas posibilidades que ustedes ven aquí, en realidad hace referencia a la combinación de recursos productivos. De recursos, o de factores, vamos a poner acá, porque usted está más relacionado a la palabra factores. A la combinación de factores que tiene una economía. Ahora, acá te van a ver mantequillas. ¿Qué quiso decir Leroy con mantequillas? Mantequillas, lo que hace referencia es a los bienes de capital. Vamos a poner aquí para que usted no se confunda. Las mantequillas representarían, en este caso, perdón, las mantequillas representarían el alimento o los alimentos. Y los cañones representarían, como yo le dije recién, los bienes de capital. Los cañones representarían bienes de capital y los bienes de capital, ¿ustedes me pueden citar algunos bienes de capital? ¿Me pueden citar algún bien de capital? ¿Me pueden citar, señor, algún bien de capital? No puede ser. Eso está no al colegio, señores. No. Me sorprende de repente y me sorprende y me preocupa. Bienes de capital que ustedes pueden citar. En el probatorio se tocó también ese tema. Bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? ¿Se acuerdan cuáles son los factores productivos que tenemos? Capital, tierra y trabajo. Tierra y trabajo. Exacto. ¿Y capital qué era? Todos aquellos recursos que necesitaban de algún recurso financiero para ser creados. Por ejemplo, herramientas, maquinarias, rutas, fábricas, puentes. Todos son bienes de capital. Señores, abran que su mente, lean más, señores. Ustedes eligieron una carrera muy linda, muy competitiva y bien remunerada. Pero como hoy estamos hablando con los compañeros, en base a lo que ustedes aportan van a recibir. Hay gente que está, a veces la gente estudia y está tomando muy a la ligera el tema de estudiar. Creen que es algo light. Señores, por algo hay pocos profesionales.
Y si van a estar 5 años de su vida prestando atención en clase, haciendo tareas que valga la pena, señores. Esto solamente va a valer la pena si yo puedo vivir de esto. O si no, estuve durante 5 años en un lugar haciendo cosas, pero no aprendí nada. Por eso hoy, como estaba hablando con el compañero, de verdad estoy diciendo, de verdad. El mercado es muy competitivo, no porque el mercado sea muy eficiente, sino porque no hay mucho trabajo para todos. Solamente las personas más capaces son las que pueden tener un trabajo y conservar ese trabajo por un largo tiempo y obviamente vivir de eso. Así que, señores, por favor, yo le pido como docente y el día de mañana como colega también de trabajo, tomen en serio. Este país necesita desesperadamente gente inteligente. Gente inteligente, pero con capacidad profesional. Entonces, ¿qué te está diciendo acá en este caso Miller? Te está diciendo que en la combinación A obtenemos 0 cantidad de alimento. Fíjense que acá estamos hablando de millones de kilogramos. 0. Y acá te dice, está representado en miles de unidades de cañones o de bienes de capital, que representan los cañones en este caso. En la combinación B obtenemos 1 millón de kilogramos de mantequilla, o que en realidad representa alimentos, y 14.000 unidades de cañones o bienes de capital. En la combinación C, 2 millones de kilogramos y tenemos 12.000 unidades de bienes de capital. En la opción D, o en la combinación D, tenemos 3 millones de kilogramos de alimento y 9.000 unidades de bienes de capital. En la combinación FE, 4 millones de kilogramos y 5.000 unidades de bienes de capital. Y en la combinación F tenemos 5 millones de kilogramos de alimento contra 0 unidades de capital. En esta referencia, ¿qué a usted le llama la atención aquí? ¿Qué le llama la atención? ¿Alguien está viendo algo? ¿Pueden analizar algún patrón que a usted le llame la atención en este gráfico? Que la mantequilla comenzó con 0 y los cañones terminó con 0 unidades. Está bien, interesante, interesante. Perfecto. Acá lo que la compañera, vos corregime por ahí si yo me equivoco, ¿verdad? En tu interpretación. Cuando en la combinación o en la posibilidad que nosotros le decimos A, o sea, en la forma de combinar los recursos productivos en el A, me dio la mínima cantidad de alimento y la máxima cantidad de bienes de capital. Y lo que la compañera vio en el otro extremo, en la combinación F, utilizamos los mismos factores productivos, pero combinamos de otra manera. Y ahí obtuvimos ahí al revés, obtuvimos la máxima cantidad de alimento contra la menor cantidad de bienes de capital. Lo que acá me llama la atención es que en la combinación A se invirtió todito los factores productivos para potenciar toda la producción en bienes de capital, renunciando por completo a alimentos. Y en el otro extremo ocurrió lo contrario. Se invirtió todito los recursos productivos en invertir grandes cantidades de alimentos contra casi nada de bienes de capital. Esos son los extremos. El tema es, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué es más importante, bienes de capital o alimento para el pueblo? Porque podemos trazar la FPP para el Paraguay. ¿Cuál es más importante, alimentos o bienes de capital? Recuerda que es una pregunta Ambos. ¿Eh? Ambos, profe. Excelente, Leti. Ambos, así mismo. Porque Leti, como parte de la población paraguaya, y yo también, necesitamos alimentos. Pero también necesitamos escuelas, necesitamos hospitales, necesitamos rutas, necesitamos fábricas, necesitamos alumbrado público, agua corriente. Todo eso también necesitamos, que son bienes de capital. Entonces, es un esquema muy difícil, porque vos tenés que lograr tu eficiencia económica, que implica producir muchas cantidades de ambos. Pero recuerden que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Y eso es lo que trata de demostrarte la FPP. Hay países, por ejemplo, como Corea del Norte, que pagó un precio muy caro cuando trazó una FPP. No recuerdo bien en qué década era. Ellos habían invertido gran parte de los recursos del Estado en fabricar bienes de capital, como por ejemplo cañones, barcos, submarinos, en una época especialmente, en una época donde había muchos roces bélicos con los Estados Unidos. Invirtieron muy poco en la agricultura. En la agricultura me refiero a la parte de producción de agrocereales, trigo, maíz, etc. Bastó solamente un invierno muy prolongado, porque el ser humano no controla el clima,
para que de repente la cosecha, gran parte de la cosecha se funda y inmediatamente, como todo está invertido en cañones, en barcos, en submarinos, y se invirtió muy poco en alimento, y sumado a un invierno muy prolongado, eso generó una hambruna que costó nada más y nada menos que la vida de miles y miles de personas. La gente pues no podía ir a agarrar un pedazo del barco y comer. No le iba a servir, pero ahí estaba invertido la economía. Lo que la gente quería era trigo, maíz o soja, agrocereales. Y no había muy poco. Por eso trazar la FPP es muy difícil trazar una FPP, una frontera de posibilidad de producción donde utilicemos los recursos disponibles y la tecnología disponible y lograr una eficiencia económica y producir cantidades eficientes de todo lo que necesitamos. Por eso Leroy Miller y Samuelson quisieron representar esto como alimentos y como bienes de capital. Los cañones representarían los bienes de capital y, como le dije a usted, la mantequilla representaría los alimentos. Esto se traza en un gráfico, se puede trazar en un gráfico. Acá le voy a mostrar. A ver, ¿dónde está? A ver si puedo. No sé si es este. Acá está. Este es el gráfico. ¿Se ve bien, gente? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. ¿Se ve claro? Sí, profe. Perfecto. Sí, papá. Fíjense, este es el tablerito que teníamos recién en el PowerPoint. Acá tenemos las posibilidades, que son 6 maneras, atiendan bien mis palabras, son 6 maneras diferentes de combinar los mismos factores productivos. No es que son 6 factores productivos diferentes, son 6 maneras diferentes de combinar factores productivos. Y cada combinación te va a dar un resultado diferente. Acá te sale 0 y 15. Acá te sale 1 y 14. 2 y 12, 3 y 9, 4 y 5, 5 y 0. Entonces, vamos a llevar a la parte gráfica. Acá tenemos cañones en miles de unidades. En miles de unidades. ¿Cómo yo hago los números? Porque en miles de unidades yo tengo 0, 5, 9, 12, 14 y 15. Bueno, yo me voy de 3 en 3. Tienen que ser múltiplos iguales. 0, 3000, 6000, 9000, 12.000 y 15.000. Y acá tengo de 0 a 5, así que puedo ir de una unidad en una unidad, que representa millones de kilogramos de mantequilla. Entonces, esto representaría 1 millón, 2, 3, 4 y 5 millones de kilogramos de comida o de mantequilla. Vamos a trazar nuestra FPP. En la combinación A es 0 mantequilla contra 15 miles de cañones. En la combinación B es 1 contra 14. Ahí está el B. En C es 2 contra 12. Fíjense, 12 y acá tenemos 2. En el D es 3 contra 9. 3 contra 9. Luego tenemos en el E es 4 contra 5. Y en la combinación F tenemos 5 millones de kilogramos de comida. Se invirtió todito en comida, pero 0 en cañones. Entonces, es el F. Y unimos todos los puntos. Unimos aquí, 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 aquí. Esta es su eficiencia económica. Esto que usted viene acá en el cursor es su curva o, también dicho, frontera de posibilidad de producción. Hasta acá se puede producir en forma eficiente utilizando todos los recursos disponibles y la tecnología disponible en el momento dado. Cualquier punto, ya sea en el A, en el B, o en el C, en el D, en el E o en el F, según sea la necesidad de la economía, se produce en forma eficiente. Pero en la vida real no se produce en forma eficiente. En la vida real, tal vez parte de la economía produce una economía ociosa. ¿Qué quiere decir una economía ociosa? No se produce en la FPP, sino se produce por dentro de la FPP, hacia adentro. Y yo acá le trazo esta es una curva hipotética, una curva imaginaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos utilizando todos los recursos disponibles ni la tecnología disponible en forma eficiente. Por lo tanto, no producimos la cantidad que podemos producir. Y eso nos pasa a veces en la universidad. Por eso le pregunté a la compañera, ¿cuál podría ser la FPP para un estudiante universitario teniendo 5 materias? Que en las 5 materias saque 5 calificados en cada uno. O por lo menos saque un buen promedio. Pero lo que puede ocurrir también es que el alumno no saque el potencial de calificación que pueda obtener
porque no utiliza en forma eficiente los recursos que son disponibles. Le pregunto para cualquiera del curso, ¿cuáles son los recursos disponibles de los cuales tiene un alumno para poder dar un buen rendimiento académico? ¿Qué recursos ustedes tienen? Dígame. Los libros, Libros, excelente, sí señor. ¿Qué más también? la tecnología, La tecnología, llámese Internet, Word, libros que podemos descargar en PDF, Internet. ¿Qué más también? ¿Otros recursos que tienen? Excelente, va muy bien, muy bien. ¿Qué otros recursos dispone el alumno? de tiempo El en tiempo. algunas personas. Exactamente. Todos tenemos tiempo. A lo mejor no tenemos el mismo tiempo. Hay gente que puede tener más, gente que puede tener menos. Pero ¿dónde radica la eficiencia? En la correcta administración de ese recurso. Entonces, si yo soy un estudiante universitario como ustedes y tengo libros, tengo tecnología, como dijo la compañera, tengo un tiempo limitado para estudio, también tengo dinero, también tengo alimento, tengo un techo, tengo energía eléctrica que me puede brindar iluminación, tengo un aire acondicionado que me puede brindar un clima agradable para estudiar y tengo el descanso suficiente también, porque mi energía física también es un recurso. Yo lo administro eficientemente, correctamente todos los recursos y lo utilizo en proporción a las materias que voy a rendir. Si yo logro un rendimiento bueno en todas las materias, estoy produciendo en mi frontera de posibilidad de producción. ¿Me están entendiendo? Pero ¿qué pasa con aquel alumno que tiene tiempo para estudiar, un tiempo X, tiene tecnología, tiene libros, tiene energía, pero empieza a estudiar y se acuesta en su cama a mirar su grupo de WhatsApp que tiene, empieza a estudiar una hora, después duerme otra una hora? Lo más probable es que ese estudiante no esté operando en su FPP, esté operando en su curva de economía ociosa. Su curva de economía ociosa. Y a lo mejor saque buenas calificaciones en alguna materia y puede ser que también tenga aplazo en otra materia. Eso es lo que pasa. Muchas veces los alumnos te dicen, yo no sé por qué me aplacé. Y yo, pues, eso no funciona conmigo, porque yo le conozco perfectamente al estudiante, porque estoy hace mucho tiempo en la docencia. Y lo que más probablemente es que muchos alumnos en realidad no utilizaron correctamente sus escasos recursos, no administraron bien sus recursos y obviamente paga el precio que es no tener un rendimiento eficiente, sino tener un rendimiento ocioso. La otra curva que ustedes ven acá se denomina economía de utopía. Economía de utopía, ¿qué quiere decir? Es un punto que es muy, muy difícil de lograr. Es expandir tu FPP hacia afuera. Por eso es una utopía. ¿Por qué? Porque con los recursos disponibles que tenés al alcance, máximo podés llegar hasta acá. Máximo podés llegar hasta acá. Por eso hoy le pregunté a la compañera cuál es la máxima producción académica en el rendimiento de una materia. Es 5, no hay calificación 6. Bueno, esto sería como una especie de calificación 6, no existe. Porque para llegar a una economía de utopía se tiene que disponer, se tiene que tener o se tiene que contar con más recursos de los que se tiene. Y fíjense ustedes, ¿cuántas horas tiene su día? El día de ustedes, ¿cuántas horas tiene? ¿Cuántas horas tiene? A ver, Ruth, ¿cuántas horas tiene tu día? 24. 24. Exactamente. Oh, sí. Igual que la mía, igual que Jessica, igual que todos. Ahora, con 24 horas, Ruth, si vos utilizar en forma eficiente esas 24 horas, máximo vas a llegar hasta tu frontera de posibilidad de producción. Para que vos puedas obtener una economía de utopía, o sea, desplazar tu FPP hacia afuera, expandir tu FPP, vos tendrías que aumentar también tus recursos. Por ejemplo, el tiempo. Vos tendrías que tener no 24 horas, tendrías que tener, qué sé yo, 36 horas, por ejemplo. Y no existe 36 horas. Entonces, máximo tenemos 24. Por eso lo que una economía o un alumno logre su FPP lo ya es espectacular. Ahí sí ya se logra la eficiencia económica. Lo más triste es que, como yo les acabo de decir, es que generalmente no alcanzamos nuestra FPP. Solemos, por una mala administración de recursos, producir por dentro la FPP, en esa curva que se denomina curva de economía ociosa, que hay que tratar lo menos posible de no llegar hasta ahí. Bueno, señores, aprendimos algo hoy, les resultó interesante en estos últimos minutos que nos queda de clase. ¿Aprendieron? ¿Les fue algo interesante? ¿Hay algo que les haya quedado en la duda? ¿Algo que les gustaría repasar para la próxima clase, para el lunes que viene? Vayan tomando nota siempre, señores. Vayan anotando las cositas que de repente por ahí no le quedó bien claro.
anoten en su cuaderno, apunta, anoten en su material. Yo esta semana me voy a poner en campaña para alzar todos los PowerPoint en la plataforma. A lo mejor ya también le voy enviando a ustedes resumen de clase. Lean, miren los videos y tomen apuntes. Vayan haciendo su pequeño resumen de lectura que le va a servir muchísimo a la hora de estudiar para el parcial, que ya dentro de muy poco estaríamos ya preparándonos para el parcial. Bueno, si no tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, cerramos la clase de hoy. ¿Qué les parece? Sí, profe. Perfecto. Dale, profe. Espectacular. Excelente. Muy bien, les felicito, trabajado muy bien. Así que, señores, sigan estudiando y vamos a trabajar el lunes nuevamente, si Dios quiere. Buen fin de semana para todos. Dale, profe, gracias. Vale, gracias para usted también, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego.